Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. Era para mí muy importante traer a este tercer episodio a alguien que nos pudiera hablar muy extensamente de psicología, salud mental y todo aquello que tenga que ver con la salud del ser humano, no en un nivel físico, sino mucho más emocional. Moni, muchísimas gracias por haber venido, por haber darte la oportunidad de platicar acerca de eso que es tan apasionante que es la psicología y que lo he descubierto de tu mano, con tantas sesiones que nos hemos aventado. Gracias por haber venido, Moni. Gracias a ti por la invitación, es un placer estar aquí. Cuéntame un poquito, y es algo que me gusta, con lo que me gusta iniciar con cada invitado. ¿Cuál ha sido este recorrido? Entiendo que hoy eres psicóloga, pero seguramente ese no era el sueño inicial, ese no era el primer pensamiento que teníamos ante este desarrollo profesional. ¿Cómo inicia? ¿Cuáles fueron como tu camino académico hasta llegar al punto en el que estamos hoy? Cuéntame un poquito de eso. Híjole, pues es un poquito contradictorio porque no tiene nada que ver, pero desde la parte, por ejemplo, del bachillerato, ¿sí? Llevé a cabo esta parte del área de sistemas, de telecomunicaciones y todo eso. Cero que ver con lo que sucede hoy. Es totalmente contrario. Pues evidentemente pues sí era una carrera técnica, sí es muy compleja, muy complicada en el sentido de todos los códigos y todo lo que llevaba. En teoría, pues ese era el camino a donde yo me iba a dirigir. Bueno, posterior de eso, pues empecé yo a trabajar, salí de la prepa, empecé a trabajar. La verdad es que a mí siempre me ha gustado trabajar, he trabajado desde los 17 años. Okay. De esto me llevó a estar en esta búsqueda de las escuelas, pero la realidad es que al momento de ver el programa, pues se me hacía muchísimo más extenso a lo que yo había visto en la prepa. Una vez que decido no estudiar en esos instantes, porque después de la prepa, como a los 18, 19 años que salí, no estudié. Me quedé yo creo como unos 2 o 3 añitos sin estudiar. Y ya de ahí estuve en un trabajo de la PGR, en donde estaba en el archivo y bueno, estaba viendo temas más ya relacionados con la parte de la criminología. Desde ahí empiezan a hacer esta parte de la psicología. O sea, de pronto estábamos en sistemas y cuando hacemos estos 3 años sabáticos, que de pronto es 1, entonces te aventaste 3, llegamos a algo totalmente diferente que es como criminología. Sí, justo. Bueno, desde ahí pues el trabajo era digitalizar expedientes, pero viejísimos. Estamos hablando de los años 80s, 90s, creo que años donde yo todavía no nacía. Y eran reales bueno, evidentemente por las fotos, pero era tanta la descripción que había en ese expediente que me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Sí. Esta parte de la morgue, etcétera, y todo el comportamiento criminal, que en esta búsqueda de la investigación de saber a qué me podía dedicar desde lo que yo estaba viendo, estaba derecho, estaba criminología, estaba criminalística y estaba el área de psicología. Bueno, pues investigando todas estas 4, decidí que psicología era como la que me daba más amplitud para yo poderme desarrollar profesionalmente. ¿Por qué? Porque derecho a lo mejor no era que me apasionaba estar en juzgados o algo similar, sino era más desde la parte de la investigación. Psicología y criminología pues se llaman un poquito similar porque va relacionado con el tema del comportamiento. Bueno, para no hacerlo más largo, fue cuando ya empecé esta búsqueda de las escuelas. Dije, ¿cuál me quedaría? Era como ya más desde la parte sabatina, porque yo trabajaba entre semana. Y fue cuando encontré una escuela, se llama la Escuela de la Universidad de Humanitas. Sí, no sé si la has escuchado. Sí, la he escuchado. Que por ahí se empezó a hacer como más conocida. Ciudad de México empezó a crecer bastante. Sí, justo. Y ya desde ahí empecé a escoger esa carrera. Seguíamos con la intención desde la parte de criminología, pero pues ya en el transcurso del proceso de todo el aprendizaje, pues ya fue cuando ya me quise alinear a la parte de terapia, clínico, del acompañamiento hacia el paciente. Y bueno, pues esa fue la razón por el cual decidí ya más enfocarme en la parte de la psicología. ¿Hay algún punto en donde hayas detectado durante este caminito ese punto de quiebre en donde dices, ¿es psicología? ¿Algún momento específico que digas, creo que el camino es por aquí? No es todo lo que hubo atrás. ¿Cuál fue ese punto? ¿Qué sucedía? Fue cuando en la parte de mi servicio social, iba yo creo que como a media carrera, estaba yo haciendo el servicio y nos daban la oportunidad de que nosotros buscáramos en dónde hacerlo
o la escuela te daba la oportunidad. Ellos estaban como asociados con una fundación para niñas maltratadas y abandonadas, pero esta fundación estaba en Tepito, sigue estando en Tepito. Sí. Fuimos, realmente no era un acompañamiento porque todavía no teníamos como esas bases para acompañarlos. El acompañamiento era más como actividades recreativas, el estar, que alguien estaba ahí presentes con ellas, escucharlas, probablemente a lo mejor no teníamos con qué regresarles, así en su totalidad, desde la parte psicológica al 100%. Ahí es cuando me di cuenta que no solo desde la parte criminal yo podía a brindarles herramientas a ellos, sino que también había otra población en donde también necesitaban. Y fue justo cuando ahí decidí, ya no quiero criminología, me quiero ir más enfocado desde la parte de terapias, acompañamiento, Sí. justo desde la parte del poder, pues ver también su dolor de ellas, ¿no? Por muchas situaciones, violaciones, abandono, situaciones que hacían, inclusive del consumo de drogas, del alcohol. Te hablo de niñas de 8, 10 años, pequeñas de 3, y era tanta la impresión que tú te llevabas en esos momentos que era como el de, sí quiero, ¿no? Es esta parte donde generas vocación por tu carrera y no solamente esta parte del de, ¿cuál me va a dejar más de la parte del dinero, ¿no? Entonces, desde ahí fue justo del, quiero esto, ¿no? Evidentemente no me he profesionalizado desde la parte infantil, pero desde ahí nació, ¿no? Desde este abuso hacia las mujeres, de todos los procesos que han estado sujetas, y por eso es que me incliné un poquito más ya desde la parte terapéutica. Interesante porque de pronto cuando mencionas el abuso hacia las mujeres, el consumo de drogas, regularmente es un mundo muy solitario cuando se entra ahí, y cuando hablas de que este acompañamiento que se le da a estas personas era como lo que te despertó a poderlos ayudar, es bien interesante porque ese mundo solitario a veces ni siquiera tus propios familiares te acompañan, ¿no? Y qué mejor que tener a alguien que sepa del tema o que esté incursionando en el tema para poderte ayudar a salir de ese hoyo emocional, ¿no crees? Sí, justo. Y creo que desde ahí es el también darles la voz, ¿no? Del que también les está sucediendo. Y creo que desde ahí también me incliné un poquito desde la parte de la educación, porque tengo una maestría en educación y la idea también es crearla también desde la parte de la psicología. Evidentemente las instituciones públicas no te lo permiten en su totalidad. Probablemente las privadas sí, que el poder involucrar a lo mejor esta parte del que necesitamos un psicólogo también en las escuelas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, pues sí, la verdad es que es mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pérdida en ese sentido, ¿no? Desde la parte de su cuerpo, desde la parte del que ya no están con mamá o papá, o que justamente esos cuidadores fueron quienes se los causaron, ¿no? Entonces, la realidad es que sí se ve muchísimo, muchísimo dolor ahí. ¿Y esta maestría en educación en qué momento se da? ¿Cómo fue que querías, o sea, querías para algo puntualmente esta maestría en educación o solamente como anexarlo al currículum? No, sí, desde la parte del poder ayudar un poquito más a la sociedad. Lamentablemente, no traigo nada en contra del sistema de la SEP, pero desafortunadamente, como ya se tiene seguro el trabajo, ya no se crea esa parte del de me esfuerzo por esto que te digo de la vocación, me esfuerzo por darle eso al otro que necesita. Y que creo que todos los necesitamos. Yo, mi educación, la mayoría fue en pública, y ahora que lo veo ya desde la parte privada, digo, wow, se quedaban muy cortos, ¿no? Necesitábamos más. Y va desde ahí, del poder dar. Creo que esta parte de mí es del, yo tengo las herramientas, las conozco, ya las investigué, y quiero que tú también las conozcas para que evoluciones. Porque realmente eso es lo que somos nosotros como personas. Evolucionamos constantemente, ¿no? Entonces, desde ahí va. Creo que esta parte profesional yo la relaciono más con la parte del poder dar, del poderte brindar esto que yo conozco y yo sé que te va a servir para que tú puedas tener un mejor bienestar. Qué interesante. Cuando surge este proyecto, surge con la idea de que fuera aspiracional para las personas que en algún punto quieren ser líderes, en cualquiera que sea el ámbito en el que se quieran desarrollar, incursionar. ¿Qué papel juega la psicología en el desarrollo de un líder? Híjole, demasiado. Primero, creo que es importante diferenciar
o dar estas diferencias entre jefe y líder. Okay. El jefe, pues evidentemente es esta persona que manda, pide, solicita, e inclusive si tú realizas algo, pues se pone esta medallita, ¿no? Del decir, yo lo hice, ¿no? Esta parte del de mi equipo no está, pero yo lo hice. La parte del liderazgo va más desde la parte empática, desde la parte de aprender a escuchar al otro, desde hacer equipo. Aquí no somos más ni menos, somos un equipo porque al final vamos por un fin común, a donde todos queremos llegar. Evidentemente el líder es el que nos va a guiar, el que nos va a impulsar, el que va a estar acompañándonos. La diferencia del jefe es que solamente observa, pide y nada más, ¿no? Y justo me regreso un poquito desde la parte profesional. Yo estuve como supervisora del área de TIC, en donde realmente era muy tradicional esta parte del yo mando, yo pido, yo solicito, y nunca se veía esta parte de los logros. Era más de regaños, era más de, y lo tienes que hacer porque es tu obligación, etcétera, y no había este acompañamiento. Y creo que esta parte del liderazgo es algo que debería de tener muchísimas más empresas que se empapen de eso, y que no solamente sea del de pedir, ¿no? Sino el escuchar al otro. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres lograr? Y a partir de eso, creo que es tener una comunicación tanto asertiva y desde la parte de no olvidarnos que también existe ese otro que me está ayudando en este barquito a llegar a ese punto donde todos queremos llegar. Ahora que mencionas eso, ¿qué 3 o 5 conceptos pudieras darle a alguien que lleva un equipo de trabajo y que está muy expuesto al estrés constantemente? No solo el líder, sino también el equipo de trabajo. ¿Qué son esas herramientas, pues, básicas que tendría que tener este líder, hablando emocional, en términos emocionales o psicológicos? 3 o 5 que les pudieran funcionar de manera efectiva para accionar mañana. Gestión emocional. Esta va muy importante desde la parte del que no solamente son líderes, sino que también son seres humanos, del poderse escuchar decir, hoy no puedo, hoy no es un buen día para mí. Desde ahí reconocerse, porque el ser líder pareciera ser que siempre tiene que estar bien, pero al final también sigue siendo ser humano. Entonces, desde ahí, gestión emocional, reconocer las emociones, y justo creo que esta parte va desde el del trabajo que estás teniendo con tu equipo para que tú te apoyes con ellos en esos momentos en donde tú no puedas. Gestión emocional. Evidentemente también la gestión del tiempo. Pareciera ser de igual forma que el líder es el que tiene que estar siempre en su totalidad, cuando en realidad por eso es que tenemos a ese equipo, en donde tenemos esa comunicación. Entonces va también la gestión del tiempo, el poder decir, hasta aquí yo puedo llegar, ya no puedo más, porque también hay que aprender a escuchar al cuerpo. Si nos esforzamos a algo que no va a salir bien. Desde la parte justo las redes de apoyo, que van desde la parte del equipo de trabajo, desde la parte de igual de las dinámicas que pudieran llevar entre equipos, es decir, llevar un ambiente lo más tranquilo posible, justo para que desde ahí no suceda esta parte masiva del estrés. El estrés siempre va a existir y lo vamos a tener todos. Sí. La idea es que no se convierta en algo crónico. Evidentemente el trabajo nos ayuda a cubrir todas nuestras necesidades básicas y no básicas, pero también es escucharnos a nosotros. El trabajo no lo va a hacer el todo. Necesitamos también darnos esos espacios para nosotros, un respiro del trabajo. Se creía durante mucho tiempo que ir al psicólogo de pronto era como de porque estabas loco. Recuerdo a mi abuelo puntualmente era como, no, pues yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, ¿no? Y entonces sí. Era como, vas al psicólogo porque estás loco. Pero parece que en la actualidad hemos abrazado mucho más el tema de la salud mental que en años anteriores. ¿Por qué crees que actualmente ya nos preocupe más la salud mental? No te podría dar números, pero la realidad es que todavía se ve en consulta esta parte del de es que yo no estoy loco, ¿no? En mi experiencia he visto a pacientitos en donde es que yo no sé qué hago aquí si yo no estoy loco, si yo no tengo nada, si yo estoy bien. Sí, se ha visto más desde la parte de esta libertad de poder acudir tanto al psicólogo o al psiquiatra. El psiquiatra todavía como que nos cuesta un poquito de trabajo por este miedo de decir, sí me van a encerrar, ¿no? Panorama que tenemos del cuarto blanco. El chaleco blanco y no me voy a poder mover y tal. Exacto, justo. Y esto viene desde los inicios de la psicología, ¿no? Afortunada y desafortunadamente
fueron las bases y las formas del conocer la psicología. Y desde ahí viene esta parte del de, es que yo no estoy loco. ¿Por qué? Porque se hacían experimentos realmente muy invasivos. Un ejemplo que recuerdo ahorita en estos momentos es de el pequeño Albert. Él tenía 9 meses y donde, imagínate que es un cuarto muy pequeño, en donde él estaba sentado así en esta mesa y de repente el psicólogo llevaba y acercaba una ratita blanca, ¿no? Hacía que tuviera como que este acercamiento, decir, la ratita, qué bonita y todo. Al final es un bebé de 9 meses, ¿no? Que puede desarrollar solamente por curiosidad, ¿no? Lo que hacía este psicólogo era que cuando se acercaba la rata y el bebé estaba interactuando, golpeaba con un martillo una lámina. ¿Esto qué asociaba? Temor, angustia, pudiera ser también frustración, pero evidentemente el bebé no las tenía bien identificadas. Sí. ¿Qué era lo que causaba? Pues una fobia. Eso justo creo que desde ahí nace esta parte del no estoy loco y esto que podemos ver desde la parte de las películas, ¿no? Hoy en día sí, esta cuestión de que ya tenemos mayor apertura, pues también va desde relacionado con las redes sociales, del que nos puede decir a lo mejor el amigo, el familiar, la parte de los libros que son buenísimos, ¿no? Entonces, desde ahí como que vamos conociendo un poquito más y no tanto desde la parte es que estoy loco, sino el podernos conocer, hacer como que este análisis profundo de quiénes somos, ¿no? Muchas de las personas que seguramente vean o escuchen este episodio no habrán o no han experimentado ir al psicólogo. Precisamente por muchos de estos mitos o dichos que se hacen como en no estoy loco. Pero ¿en qué momento alguien podría detectar o en qué momento es necesario hacer planes de acción para poder tomar terapia? ¿Qué tendría que suceder en esa persona para poder incentivarse a hacerlo? ¿En qué momento es oportuno? Pues mira, la verdad es que son situaciones muy, muy comunes que inclusive llegamos a hacerlas como ya nuestras, esta parte del de así soy yo, ¿no? Va desde la parte de cambios de humor repentinos, desde la parte de cuando ya estamos presentando insomnio, desde la parte en donde ya nos cuesta relacionarnos con los otros, desde la parte inclusive y pudiera yo hablarlo desde la parte de la adolescencia, él puede decir, no me siento identificado con este círculo con el cual yo estoy rodeado, situaciones a lo mejor de pareja, situaciones laborales, tenemos muchos. La diferencia aquí es que ya los hemos adaptado tanto pues es lo que me tocó, es lo que soy, o así soy yo. Entonces, a partir de eso nos cuesta un poquito de trabajo y ahí viene esta parte yo estoy bien, pues en mi vida todo marcha muy bien, pero en realidad es que sí hay puntos que necesitamos ir puliendo. Esos serían como los más básicos, por así llamarlos. Sí. Ya cuando podemos irlos escalando, pues ya son situaciones como, por ejemplo, problemas de salud, tanto desde la parte física, situaciones en donde pudiéramos generar comportamientos ya muy agresivos, tanto hacia nosotros, hacia los otros, el autolesionarse, ahí ya pues vamos subiendo de nivel, pero los primeros y los más básicos son justo los que mencioné. En este mundo tan cambiante, de pronto ahorita mencionabas las relaciones de pareja. ¿Por qué será que antes, y creo que sí es relativamente cierto, las parejas duraban mucho más tiempo, eran mucho más sólidas, y pareciera que en la actualidad eso ya es casi imposible? ¿Por qué será que las parejas de antes duraban tanto y las de hoy tampoco? Yo creo que antes de poderte responder esa pregunta, porque me gusta muchísimo esa parte y creo que es indispensable que lo dividamos, creo que sería de primera instancia revisar por qué esos de nuestros abuelitos duraron tanto. Okay. Porque se cree que está el amor romántico de que somos almas gemelas, que somos para toda la vida, en donde esta parte del amor romántico se llega a generar esta parte del tengo que soportar. ¿A qué me refiero? Si nos regresamos tiempito atrás, Sí. en las épocas de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues se veía muchísimo machismo, ¿no? En donde realmente la mujer era sumisa, en donde realmente el hombre era no solamente tengo una mujer, tengo 2, tengo 3, en donde realmente la mujer no tenía redes de apoyo, en donde el control era desde el hombre, y eso es por eso que llegaban a ser muy duraderas. No puedo generalizar, porque seguramente sí hubieron
situaciones en las cuales sí se conllevaba un respeto como tal, y esto radica desde la parte de nuestra cultura, desde la parte de la educación y por consiguiente las herramientas que pudiéramos tener, ¿no? Y las referencias de lo que es una relación de pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en la actualidad? Pues evidentemente, pues ya se empieza a despertar esta parte del de no me dejo, yo también puedo hablar, etcétera. Y por ende, probablemente es por eso que también ya no estén funcionando tanto las relaciones de pareja. Una, ¿por qué? Porque ya la mujer tiene como que esta parte autónoma del de yo puedo, no hay ningún problema, pero creo que ahí nos desviamos un poquito, ¿no? Porque llega esta parte de yo no necesito al hombre, yo estoy muy bien, y bueno, ya. Soy totalmente independiente, que puedo hacerlo todo yo sola. Exacto, justo. Lo cual está bien. Sí, por supuesto, pero también se vale el podernos reconocer y decir, pues sí, me gustaría tener una pareja, ¿no? Se vale, es realmente algo que tiene mucho que ver con la parte de la sociedad, ¿no? ¿Por qué también no pudieran funcionar? Por justo falta de herramientas, compromiso, eso es algo muy importante, y creo que no me refiero a un compromiso de casarnos, ¿no? Sino el compromiso del de estoy en una relación de pareja. ¿Y qué implica? Implica mucho respeto, implica sí también dedicación de tiempo, pero no solo a la pareja, sino también a nosotros mismos. Sí. ¿Qué yo le voy a dar y qué esa persona me va a dar, ¿no? Esta parte del por qué no están funcionando tanto puede ser muchísimas variables, pero en realidad la diferencia radica en el que probablemente el hombre o la mujer dice, ya no quiero estar aquí, ya no me siento cómodo, ¿no? Y a partir de eso se empiezan a tomar decisiones con mayor libertad, pero todavía sigue estando el peso de la sociedad, del de, ya te divorciaste, ya te separaste, entonces eso ya es un fracaso, ¿no? Y es un peso muy grande que inclusive todavía podemos tener relaciones de pareja en donde todavía se siguen teniendo justo por el peso de la sociedad. Y ahora que hablamos de estas relaciones que de pronto duraban mucho antes, no necesariamente tenían la calidad que una relación de pareja debería de tener, ¿no? Hablando de qué es esta calidad, o sea, vivir en armonía, muchas más variables. ¿Cómo hoy podemos detectar en nuestra relación de pareja, por mucho o poco tiempo que lleve, si a futuro puede ser una relación de calidad? Yo creo que las bases, primero, sería el respeto. Esa es muy importante e indispensable. Desde la parte, inclusive, desde el que no se genere esta parte del de tú eres mío, yo soy tuya. Tú no puedes salir con ese alguien, tú no puedes salir con esa alguien. Porque somos personas individuales y necesitamos también tener ese círculo que es indispensable para nosotros, social, familiar, laboral, etc. Creo que es identificar eso desde el que puedan ser libres de ir con sus amigos, de irse a algún lugar, sin la necesidad de que la pareja diga, tú no puedes ir, ¿no? ¿Por qué vas y no vas sin mí? ¿Por qué lo estás haciendo? Creo que sería el respeto, esta parte de que no exista el tema del eres mi propiedad, en la parte inclusive del compañerismo, de la amistad, tiene que ver mucho, y no solamente es ser pareja desde lo sexual y los cariños, etcétera, sino el poder compartir también experiencias bonitas. Evidentemente, cuando ya no estamos en una relación bien, lo sentimos, ya no nos sentimos cómodos porque dejamos de ser nosotros mismos, nos damos cuenta que hemos cambiado, ¿no? Entonces, creo que el poder saber cuándo es una relación sana también se siente en el sentido del de me gusta esta relación, me gusta cómo me llevo con esa persona, me gusta que exista esto que es importante para mí, ¿no? Y creo que desde ahí es también conocer al otro, qué quieres en la relación de pareja, ¿no? Si quieres solamente un tiempo cortito, un tiempo largo, ¿cómo la prefieres? Y desde ahí empezar a tomar decisiones, decir, ay, no, como que veo que él como que no lo ve tan serio, ¿no? Y desde ahí empezar a poner límites, decir, esto no es para mí, ¿no? Hay no sé si es frase o son dos palabras, relaciones tóxicas. Está muy de moda actualmente y está bastante trillada, ¿no? No es algo que me encante, por ejemplo, pues el cómo significamos relación tóxica, porque siempre lo llevamos a la relación de pareja, ¿no? Uh-huh. Como que lo recargamos mucho ahí. Pero de pronto relaciones tóxicas no solo es en la relación de pareja, sino en lo laboral, uh-huh, en nuestra propia familia. ¿Qué es una relación tóxica y cómo podemos identificar si nos encontramos ante una relación tóxica en los diferentes ámbitos? Desde la relación tóxica, o poder definir tóxico, porque igual es como que esta parte del que me desvío y decir, ay, es bien tóxico, ¿no? Creo que
es primero identificarlo. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, es desde la parte y que va más enfocado en los hombres y no traigo nada contra ellos, Sí. pero es la parte narcisista, ¿no? Que es justo de lo que hablaba ahorita en las relaciones de pareja, en el sentido del de tú eres mía, tú no lo puedes hacer, son egoístas, egocéntricos, esta parte de siempre tener el poder. Desafortunadamente, y esto conlleva que tengan una muy buena conexión, el narcisista busca personas vulnerables que sean dependientes. Entonces es esta parte del yo tengo hambre de este o algo que él me lo puede dar y yo tengo esta necesidad de este reconocimiento. Pues por consiguiente van a ser match sin ningún problema. Sí. Entonces desde ahí, en el ejemplo de las relaciones de pareja, pues es eso. La persona narcisista normalmente llega a ser en hombres y la parte de las mujeres es esta parte de la dependencia, ¿no? Por ahí a lo mejor podemos hablar de alguna herida del abandono y que hace que pueda depender del hombre. En relaciones de amistades es cuando pudiéramos encontrar en donde no me validan, en donde no me siento cómodo, en donde realmente esta parte del poder convivir no me está generando un bienestar y siento que yo estoy dando más y el otro a lo mejor solamente quiere que yo dé. Desde la parte laboral, lo mismo, justo como lo comenté en la parte del liderazgo, el que nos reconozcan, el que nos validen porque somos importantes. Entonces, desde ahí es empezarlo a dividir, pero también no desviarnos y solamente generalizar esto es tóxico, porque no todo es tóxico. También pueden haber situaciones que se pueden solucionar. Una de las tantas variables por las cuales una relación no va a buen rumbo, termina o no tiene la calidad necesaria que debería de tener, son los celos. Cuando hablamos de celos, son más comunes dentro de tu experiencia en hombres, en mujeres, ¿y por qué una persona es celosa? Buenísima pregunta. Híjole, pues es que no te podrá decir si es 50-50, pero al final existen los dos. Pero esto viene desde la parte de las inseguridades que pudiera tener la persona, la falta de la autoestima, la parte de la repetición de esquemas, porque el ser humano aprende a través de la imitación, ¿no? Y lo vemos claro desde la parte de los niños, el poder imitar a mamá, el poder imitar a papá. Y tenemos el ejemplo del cómo es una relación de pareja. Si yo en casa y en mi círculo en donde yo me estoy desenvolviendo veo esta parte de la posesión, pues evidentemente pues vas desde la parte del tú no vas y esas son estas inseguridades que se generan desde la parte de los celos también, de decir tú no le puedes hablar a esa persona, tú no puedes hacer esto. Desde ahí empiezan a nacer los celos o inclusive vamos a imaginarnos el escenario en donde una relación de pareja, a lo mejor el hombre o la mujer, ninguno de los dos ha experimentado los celos y hay algunas situaciones, como por ejemplo que no se establezcan límites, que no exista el respeto, haga que a alguno de los dos se le despierte los celos, ¿no? Okay. Bases, autoestima, seguridad, esquemas, y esto genera que tengamos esa experiencia de los celos. Vamos y repetimos en las próximas relaciones de pareja, ¿no? Entonces, creo que el poder decir desde dónde vienen los celos son muchas situaciones desde dónde pueden venir, desde esquemas, repetición de patrones, el otro que viene con esa repetición y yo no los conocía y los estoy experimentando y siento o considero que es bueno y es lo correcto, lo empiezo a aprender, me separo, voy con otra relación de pareja y lo vuelvo a repetir. Desde ahí nacen los celos y las bases son falta de autoestima, desde la parte del no tener confianza en uno mismo, justo en la parte de las repeticiones, de los esquemas. Entonces, desde ahí nacen los celos. ¿Y por qué somos celosos? Por eso. Alguien que nos esté escuchando o viendo, seguramente está en una relación de pareja. ¿Qué podríamos darle como tips a esa persona para que pudiera detectar o saber a grandes rasgos que esa relación de pareja va hacia buen rumbo? ¿Qué señales podemos encontrar dentro de la relación? Yo creo que sería desde la parte, uno, de primera instancia, el por qué se está eligiendo, ¿no? ¿Por qué quiero yo tener esa relación de pareja? Y de ahí, bueno, ya se empieza a derivar esta parte de la responsabilidad, el respeto. El respeto no solamente me refiero desde la parte física, que pudiéramos enterar, pues sí, la respeto, ¿no? Sino que sea desde la parte hasta inclusive sexual, emocional, el que exista esta parte, ¿cómo llamarla? Fidelidad en el sentido, no me refiero a lo sexual, pero también es importante, sino del poder
escuchar al otro y saber que ese otro también me está escuchando y que no solamente sean sus propias necesidades, ¿no? Sería esa parte del respeto, sería la parte del compañerismo, sería la parte inclusive del poder decir, me siento cómodo o me siento cómoda con esto que estoy teniendo, ¿no? Evidentemente, pues va a radicar mucho de los ejemplos que pudiéramos tener de las relaciones de pareja, pero los puntos más importantes serían eso, que realmente te sientas cómodo o cómoda en toda la extensión de la palabra y que no sean situaciones en las que romanticemos esta parte del de es que peleamos, pero todo está bien, ¿no? Y esta pelea siga siendo y se siga presentando y presentando y presentando. Evidentemente todas las relaciones de pareja van a tener peleas, van a tener conflictos, pero creo que desde ahí es que los dos tengan esas bases del poder resolver, ¿no? Son un equipo, al final no dejan de serlo. Cuando empezamos a identificar que nos sentimos en una relación que es cómoda y que es sana, va desde ahí, que los dos resuelvan, no que solamente yo le deposito al otro porque el otro me hizo, pero también es mi responsabilidad saber qué voy a hacer con eso otro que esa persona hizo, porque no me lo hizo directamente a mí, lo hizo, pero al final yo voy a saber qué hacer con eso que la persona hizo, ¿no? Y creo que desde ahí va el que ambos puedan resolver, que tengan esta parte de siempre ser un equipo, de escucharse, de respetarse en todos los sentidos. Algo bien importante ahorita recordando, que se respete esa individualidad del otro, ¿no? Del poder decir, quiero hacer esto. En esta parte de la individualidad no existen dos, existe uno. Y desde ahí el respetar y decir, ok, te quieres ir a esta parte de tu círculo social, perfecto, adelante, no pasa nada. Y que desde ahí esta confianza exista, decir, está bien, no tengo por qué, por ejemplo, dar esta parte de los celos, ¿no? Del tú no puedes hacerlo, sino el poder tener esta libertad de adelante, no pasa nada si lo haces, ¿no? Es esta parte del compañerismo y creo que desde ahí lo pudiéramos empezar a identificar. De pronto, aún muchos esfuerzos que se hagan dentro de la relación, algo a veces sucede que por mucho que se haga, ya sea de un lado o del otro, no llega a buen rumbo. Y la relación tarde o temprano tiene que romperse o separarse, cada quien por su lado. Nos cuesta demasiado soltar. No solo una relación de pareja, sino una emoción, incluso cuando perdemos a un familiar querido, porque pues, de pronto fallece y tal. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar una emoción? Porque salimos de nuestra zona de confort. Y el salir nos genera muchísima incomodidad, muchísima, al grado del que no queremos aceptarlo, del poder decir el ejemplo del que se haya fallecido alguien, que ya no esté presente, esta parte de la negación, decir esto no está pasando. Y llegamos al tema inclusive del poder decir, esta parte mágica que tenemos muchos de los mexicanos, del poder decir, espero despertar o soñar y dormir y despertar y que esto sea un sueño, que no sea la realidad, porque nos genera muchísima incomodidad y no estamos preparados para esa incomodidad. Así existan 1000 manuales y los leamos, nunca vamos a estar listos. Probablemente tengamos las herramientas de afrontamiento, pero no vamos a estar tan listos y decir, bueno, pasó, todo muy bien y la vida sigue. No, al final lo vamos a vivir. En la parte de las relaciones de pareja, pues también depende mucho del por qué se hayan terminado, ¿no? Esta parte de la dependencia o codependencia, cuando cuesta aún muchísimo más, inclusive somos más insistentes el poder regresar otra vez a la relación de pareja. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque salimos de nuestra zona de confort, esto nos genera muchísima incomodidad y la incomodidad la queremos regresar a una situación cómoda. ¿Cuál es esa? Donde no quiero aceptar eso que está pasando. Ya. Dicen que muchas veces cuando una relación rompe, se vive un duelo. Se siente como un duelo cuando pierdes algún familiar, un ser querido. ¿Qué es el duelo y cuáles son estas etapas del duelo, Moni? El duelo simplemente es tristeza, como tal. Es una emoción, es un sentimiento de muchísimo dolor, de muchísima angustia y pueden haber muchísimas formas de sentir la tristeza. Las etapas de duelo radican desde la parte, justo como lo platicaba, la negación, desde la parte de la ira, desde la parte de la frustración, desde la parte de la negociación, pero esta es una curva así tal cual, vamos en línea recta y de repente sucede y voy para abajo, ¿no? Y desde ahí llega la parte de la depresión. La depresión se encuentra en esta parte, ¿no? Donde llegamos mucho a estancarnos, pero intentamos negociar la situación que está pasando y me vuelvo a regresar y puede que me regrese al de no lo acepto, ¿no? A pesar de las situaciones y del avance que yo ya tuve a la negociación.
Después de la negociación llega la parte de la aceptación, nos reincorporamos, aprendemos de esta situación y en base a todo eso que pudimos haber experimentado y los conocimientos que pudiéramos tener de afrontamiento. Las etapas del duelo sí las vamos a vivir en relaciones de pareja, pérdidas en el sentido familiares, pérdidas de trabajo, pérdidas, por ejemplo, de un objeto importante. Todas las etapas del duelo se van a vivir de diferente manera. De pronto pareciera que cuando nos metemos al tema del duelo y hablas ahorita del trabajo, recuerdo un trabajo que yo tenía anteriormente que me costó mucho trabajo soltarlo, o sea, despegarme emocionalmente de él porque de pronto sientes que es el mejor trabajo, el trabajo de tu vida y que no va a volver a llegar nunca un trabajo similar. Y de pronto te das cuenta que, o sea, avanzas en el tiempo, haces entrevistas, entras a otros trabajos, te dan oportunidad en otro lugar y volteas, haces retrospectiva y dices, pues igual no era el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y ya te sientes en otro trabajo en donde hay otras cosas diferentes, porque siempre es diferente, nunca es igual, pero en este nos cuesta demasiado trabajo y no queremos soltar eso que teníamos antes porque creíamos que era lo mejor del mundo, nos vemos envueltos, a veces incluso, en ir a buscar después algo que teníamos antes. ¿Por qué hace eso el ser humano? ¿Por qué muchas veces va a buscar lo que tenía antes? Igual, es la parte de la incomodidad del poder decir o no generar esta adaptación a los cambios. Nos cuesta mucho generar esa adaptación a los cambios en trabajos, en escuelas, inclusive esta parte del de se termina en la etapa de la secundaria y de ahí vamos conociendo otro tipo de círculos sociales. Existe ese duelo y nos cuesta trabajo incorporarnos nuevamente. Si queremos volver a regresar, también va desde la parte de la confianza en nosotros mismos, del poder decir, ok, aprendí esto en este trabajo y ¿dónde más puedo desenvolverlo? Pero genera mucha, desde como lo decía, la incomodidad, pero la inseguridad de decir, híjole, no, es que este sí era el mejor y ¿qué voy a hacer acá? Y si no llego a como ellos quieren y empiezan estos pensamientos tan distorsionados y negativos que hacen que me vuelvo a regresar a lo ya conocido, porque eso de lo desconocido, híjole, no, mejor me regreso, porque esto de lo desconocido me genera incomodidad. Entonces, ¿qué hago? Me regreso con mayor facilidad porque hasta con los ojos cerrados lo sé dominar muy bien, pero me voy a algo nuevo, mejor me regreso, ¿no? Y es justo desde ahí, del poder no tener esta capacidad de afrontamiento y sobre todo de resiliencia. La resiliencia se basa desde la parte del poder adaptarnos al entorno nuevo y sobre todo rescatar esas capacidades y habilidades que nosotros tenemos para decir, lo puedo lograr, lo puedo hacer y en esta empresa ¿qué puedo aprender? ¿Qué me puede dar que esta otra no me puedo dar? Pero no va en el sentido que esta sea menos. Sí. Al final lo aprendimos, pero este aprendizaje, ¿cómo lo puedo depositar aquí? Y esta empresa, ¿qué sí me puede dar? Y ahí es cuando empezamos a generar este crecimiento. Si lo vemos desde ese objetivo, creo que podemos evolucionar muchísimo y evidentemente aprender más, ¿no? Pero si nos cerramos desde esta parte, ¿y si no puedo? ¿Y si me piden de más y no lo sé hacer? Al final estamos para aprender. Estando en sesión contigo he descubierto un buen de cosas que me han ayudado personalmente, pero hubo un modelito que yo me quedé con el modelo de pastel. Okay. Entonces de pronto este modelito entendí que ayuda y agrega valor a tu vida, donde a veces el modelo está ahí, pero no lo vemos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos puedes explicar a quienes no conocen este modelo pastel o cómo podemos desmenuzar qué es este modelito de pastel y cómo nos ayuda en nuestra vida? Sí es un pastel, pero se le llama la ruleta de la vida. Ok. ¿A qué se refiere? En donde no solamente, y me regreso un poquito a lo que hemos hablado de las relaciones de pareja, si ese pastel que yo tengo le deposito mi 100% de tiempo, de energía, economía, etcétera, a mi relación de pareja y cuando esta persona se va, me quedé sin nada. ¿Cuál es ese sin nada de ese pastelito? Es mi situación social, mi relación familiar, laboral, hobbies, inclusive personal desde la parte de la salud, tanto física como mental, desde la parte de nuestros hobbies, y podemos irle agregando aún muchísimo más. Eso no significa que mi relación de pareja no sea importante, porque pareciera ser que es así. Decir, ay, pero ¿y cómo le voy a dar 20% igual a todas? Al final,
somos seres sociales y necesitamos esa convivencia con el resto de las otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Si una parte de ese pastelito, vamos a dar el ejemplo de las relaciones de pareja, se va, se termina, tengo las demás como mis redes de apoyo, en donde todavía sigo teniendo ese algo. Pero si yo le doy ese 100% a mi trabajo, a mi familia, a mi relación de pareja, y si en algún momento ya no la llego yo a tener, ya nos vemos en una necesidad de buscar esa parte que ese 100% me daba. Y no lo hacemos de una forma asertiva, lo hacemos con la necesidad de tengo hambre y tengo la necesidad, pero no sé ni qué me está pasando. Sí. Creo que todos la deberíamos de tener, muy independiente si estamos bien o si estamos mal en una relación de pareja, en un trabajo, es parte importante de todos para mantener un equilibrio en la vida. De pronto, tropezar con la misma piedra y repetición de patrones es algo a lo que me he enfrentado en estas sesiones y tiene que ver mucho con algo de los linajes. Uh-huh. ¿Qué es esto de los linajes, Moni? ¿Cómo estos influyen en las actitudes que hoy hacemos ante diferentes situaciones? O sea, en diferentes ámbitos, trabajo, relaciones de pareja, Uh-huh. En todo. ¿Cómo influyen estos linajes? ¿Qué son estos linajes? Influyen muchísimo, Daniel, más de lo que nos pudiéramos imaginar, inclusive un poquito relacionado a lo que me preguntabas hace unos momentos, porque las relaciones pasadas de nuestros abuelos funcionaban a un largo plazo, vamos a decir 60, 70 años de relación, y hoy en día no tanto, pues va desde esta parte. Los linajes del amor, de los linajes familiares, se refiere a esta parte de cómo se vivió antes de que nosotros naciéramos. Inclusive los podemos heredar sin ningún problema. Sí. Un ejemplo de linajes sería desde la parte del poder decir, donde todas las mujeres de mis antepasados sufrieron de infidelidades, de golpes, de machismos, etcétera. Por consiguiente, yo voy siguiendo esa línea inconscientemente porque yo no tengo el control en esa parte familiar, pero desafortunadamente es con lo que crecemos todos. Todos tenemos linajes, todos tenemos ausencias, todos tenemos carencias. La diferencia es cuando las empezamos a ser conscientes. Nos responsabilizamos de ese algo que no nos pertenece. ¿Por qué no nos pertenece? Porque eso no somos nosotros. Fueron nuestros pasados nada más, las personas de nuestro pasado, nuestros abuelos, bisabuelos, y influyen justo porque repetimos este tema de los esquemas y lo podemos también llamar desde la parte de repetición de patrones, en donde veo a mamá que es una persona a lo mejor sumisa, en donde a lo mejor ella siempre se dedica al hogar, en donde ella siempre tiene que estar. Entonces yo entiendo que yo como mujer tengo que hacerlo nuevamente porque somos y aprendemos a partir de las repeticiones. Entonces, por consiguiente, tengo a papá que a lo mejor la golpea, que a lo mejor es infiel, que a lo mejor toma. Yo voy en esa búsqueda de esa figura masculina de decir, esto es lo correcto, porque yo lo viví. Pero estas dos figuras que se me están mostrando en mi presente, Sí. atrás traen una historia. Y por consiguiente, como los dos son un poquito similares, llegan a tener esa conexión. Esta parte de decir, pues hacemos match sin ningún problema, yo vengo de este linaje, tú vienes de este otro, son iguales a como han sido ante los antepasados y por consiguiente otra vez se vuelve a repetir. La idea es conocerlos, ojo, sin juicio, sin señalamiento, porque va desde el aprender, del poder decir, esto yo ya no quiero para mí y podemos tener esta responsabilidad hacia nosotros del poder romper con eso y tener relaciones sanas, del poder decir, es que eso no es sano, eso no es ideal, eso no es adecuado. Y el poder descubrir relaciones sanas en todo el sentido, desde lo laboral, desde lo social, desde la parte de la pareja, pero esta parte de echarnos un clavadito en esta parte de los linajes, nos vamos a enfrentar tal vez con decepción, con corajes, a lo mejor con resentimientos, pero la idea es no quedárnoslo, porque al final es algo que no es de nosotros. Sí lo tenemos, porque probablemente eso hizo que nosotros pudiéramos tomar decisiones a través de esos ejemplos que teníamos. Pero lo importante es decir, ya no lo quiero para mí, ya no lo quiero en mi vida porque no me siento cómodo y poder tener esta apertura de decir, quiero conocer algo diferente. De pronto me sentí en sesión. y me llevó esto a que justo yo no había tomado sesión de psicología, terapia, nunca. Y ante este primer enfrentamiento, esta primera sesión, me preguntaba, ¿cómo me tengo que preparar? ¿Qué tengo que hacer?
qué tengo que llevar, qué tengo que escribir, qué tengo que decir, qué introspectiva debí de haber hecho. Seguramente muchas personas que quieran tomar una sesión, que quieran iniciar en este mundo de conocerse a sí mismos y de mejorar algo que tengan como bache emocional, se estén haciendo la misma pregunta. No es tan complejo. ¿Cómo deberían de hacerlo, Moni? Pues realmente no hay un manual de poderte decir tienes que hacer esto del 1 al 10 o del 1 al 20 o del 1 al 3, pero la realidad es identificar el por qué quiero ir. Justo desde ya no me siento cómoda en alguna situación de mi vida, el podernos preparar va en el sentido del qué voy a decir. O hay veces en las que vamos vacíos y en blanco y ahora de qué se tratará la sesión, ¿no? Al final en sesión siempre sale algo y va desde las sesiones atrás del decir, ¿y cómo vas con esto? ¿Y cómo vas mejorando? Y probablemente la persona o el paciente no identifique que sí algo sigue sucediendo, ¿no? El prepararnos simplemente va desde el de decir, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Creo que esa es la pregunta más importante y sobre todo si lo llegan a hacer, que realmente sea porque lo quieren hacer, no porque mamá me lo pide, no porque mi pareja me lo está pidiendo, sino el saber por qué es que tengo que ir, ¿no? Al final no es necesario tener un problema para ir, sino también para conocernos, como lo mencionas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Cuáles son nuestros defectos? Porque todos los tenemos, nuestras virtudes, y al momento de conocerlo, conjugarlo y hacer que sea funcional en nuestra vida. Creo que el prepararnos no hay como el poderte decir, llévate una libreta, apunta a algo, sí, a lo mejor probablemente puedes decir, no quiero que se me pase esto que es muy importante, sí, es válido, pero tal cual no existe esta preparación del poderte decir, Daniel, se llama esta preparación así, sino el poder decir, tal vez probablemente nos sintamos un poquito incómodos, pero el poder decir, quiero que alguien me escuche, sin juicio, sin señalamiento, que me acompañe hasta inclusive en silencio. Ahorita que mencionabas que tomar la decisión de sí quiero hacerlo es bien importante porque muchas veces los papás o el entorno nos empujan inconscientemente o incluso conscientemente hacia tomar alguna sesión de psicología. Yo recuerdo, estaba casi por entrar a la prepa o ya no es cierto, en la universidad, y de pronto yo quería dejar la escuela. Okay. Y entonces yo recuerdo que mis papás me mandaron al psicólogo, o sea, me llevaron al psicólogo para que yo no dejara la escuela. Pero, yo no sabía que era psicólogo, que era una sesión de psicología, y yo decía, no, o sea, mi pensamiento era como, me van a cambiar el chip, va a haber algo que va a hacer que seguramente retome, ¿no? Y bien importante esto de que esa decisión debe ser porque uno detecta algo y quiere de verdad hacerlo. Y no que se vean influenciados por alguien más, ¿no? Sí, inclusive si llegara a ser algo forzoso, la realidad es que la sesión no daría, porque realmente es como de, sí, ok, pero al final sales de decir, ¿quién sabe qué me dijo? No le doy importancia. No tendría valor asistir ahí, ¿no? Entonces creo que sí sería importante decir, o inclusive si hay esta parte de decir, ve a psicólogo por esto, analizarlo el por qué lo tengo que hacer, ¿no? Y como nuevamente lo comentaba, no necesariamente porque tengamos un problema, ¿no? Sí analizar el por qué tendría que ir y todos lo tendríamos que tener, ¿no? Para tener mejores relaciones en todos los sentidos. Si alguien se quiere dedicar a la psicología, ¿por dónde debería de empezar, Moni? Ok, gran pregunta. Bien, pues creo que desde ahí sería revisar, y lo hablo desde mi experiencia, ¿qué áreas tiene la parte de psicología? Porque tiene muchísimas, desde la parte de la educación, desde la parte terapéutica, desde la parte de recursos humanos, desde la parte inclusive de tanatología, si nos vamos un poquito más a este tema de la psicología y las preparaciones que pudiéramos tener, yo creo que sería, primero, antes de poder elegir una carrera, se hace un test vocacional para saber cuáles son tus habilidades, cuál es a lo que más pudieras irte a enfocar. Yo creo que sería desde ahí. Una vez que pueda coincidir con la parte social y la parte de psicología, poder decir, bueno, ¿dónde me quiero desempeñar, no? Y inclusive empaparnos de muchísima información, tal vez a lo mejor ir en esta búsqueda de las escuelas, decir, a ver, ¿cómo es tu plan de estudios? Porque es algo que no nos damos cuenta y nada más vamos, es psicología, es contaduría,
pero todas las escuelas tienen diferentes planes de estudios, diferentes objetivos. Entonces, desde ahí revisar si quieren desde la parte clínica o desde la parte administrativa, vamos del tema de los recursos humanos, y el poder decir, aquí es a donde yo me quiero quedar, para que justo pueda generar esta parte de la vocación y no se convierta en el de, pues a lo mejor en recursos humanos gano un poquito más, y este deseo que yo tenía de acompañamiento terapéutico, bueno, lo dejo después. Al final, si esto no nos está generando un bienestar emocional e inclusive desde la comodidad también, no va a ser funcional. Tal vez podamos tener un buen ingreso, pero no nos vamos a sentir cómodos, inclusive no vamos a dar eso que pudimos haber dado si hubiéramos elegido el de yo me voy a acomodar más aquí. Sí. Moni, ayúdame con 2 ejemplos. De pronto pareciera, bueno, en realidad cada caso es un caso y tiene sus diferentes variables. Hay alguien que nos está escuchando o viendo que seguramente ha perdido algún familiar recientemente. ¿Qué palabras de alivio le podríamos dar? Que sabemos que no va a solucionar eso que está pasando, pero que de pronto puede funcionar para esta noche, esta tarde, este día, a que mejore un poco el día ante una situación de pérdida de un familiar. Yo creo que sería ser muy compasivos con la situación. El ser compasivos no me refiero a lástima, porque se puede inclusive confundir un poquito, pero el ser compasivos es poder decir, identificar el dolor que también están sintiendo y no apresurarse en el aspecto del de lo tengo que superar, ¿no? Evidentemente las herramientas puede que las tenga, puede que no las tenga, pero sí es importante que también puedan tener estas redes de apoyo, pero tampoco apresurarse. Es un dolor muy profundo en el que cada persona lo va a vivir diferente, y eso es algo muy importante, porque es cuando vemos esta parte de decir, es que yo a esa persona la veo bien, entonces yo tengo que estar bien, y llega esta parte de la confusión de saber cómo es que lo tengo que hacer. Yo creo que desde ahí es que se den su tiempo. Evidentemente va a haber personas en que demoren 1 año, meses, semanas, porque no hay una estructura del poderte garantizar o poderles garantizar en 1 semana todo va a pasar. Y ojo, no es olvidar, es aprender a vivir con el dolor, aprender a vivir con la ausencia de esa persona. Y hay algo que creo que no se escucha mucho, no se conoce, que va un poquito de la mano con las etapas del duelo, que son las tareas del duelo. Y una de ellas es la parte de la aceptación. La aceptación va a costar muchísimo. Va a haber momentos en los que se puedan sentir cómodos, momentos en los que no, justo con esta parte de la ausencia, pero es parte fundamental. Una vez que ya identificamos estas etapas del duelo, es brincar a las tareas. Y la tarea es aceptar mi realidad, posicionarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? El gestionar muy bien esas emociones, expresarlas sin miedo. No necesariamente tenemos que llorar. Podemos platicarlo, podemos inclusive orar en caso de si llegamos a tener una religión, también se vale, es válido poder hacerlo. El platicar con el otro del dolor de lo que estamos teniendo y buscar siempre una red de apoyo, que no exista ese juicio del de Daniel, ya supéralo, ya dale la vuelta, porque al final ese otro no está atendiendo ese dolor que estamos sintiendo. Entonces creo que desde ahí es que sean muy selectivos y que se den la oportunidad de procesar ese duelo a su ritmo. Sin ser muy repetitivos con el segundo ejemplo, seguramente alguien acaba de divorciarse o ha roto su relación de pareja. ¿Qué palabras de alivio le podríamos dar? Entendiendo que se parecen demasiado los dos escenarios, porque es soltar una emoción, al final de cuentas. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? Yo creo que la pregunta que se pudieran hacer es ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Si esa situación es para una mejora, tanto para la persona que la mujer o el hombre, poder hacerse esa pregunta del ¿qué fue lo que pasó? Si era algo que ya no iba a funcionar, si era algo que ya no se iba a sentir cómodo, e inclusive que es algo que no estamos tan acostumbrados como la parte de cuando alguien se casa. Si es por una situación que evidentemente todo es para una mejora, yo pudiera decir, qué bueno que pasó. ¿Por qué? Porque hay relaciones de pareja donde hay mucho abuso,
tanto como puede ser de la mujer al hombre como del hombre a la mujer, inclusive situaciones de abandono en el aspecto de los hombres, en donde abandonan a sus familias, temas de infidelidad, en donde realmente ya no está aportando a la relación, y yo les pudiera decir, qué bueno que pasó, porque eso va a ser para mejorar, para evolucionar y para aprender, y que se permita nuevamente vivir ese proceso de duelo sin culpas y sobre todo algo más importante que nos cuesta mucho en el sentido de las relaciones de pareja para soltar, el agradecimiento, Daniel. ¿A qué me refiero? Al final, en algún momento de la etapa de la relación de pareja, Sí. hubieron momentos agradables, hubieron momentos muy bonitos y desde ahí poder decir, agradezco lo que tuvimos, pero hoy en día ya no se está teniendo y por eso es que ya no está funcionando. Y desde ahí soltarlo con los brazos abiertos y decir que te vaya muy bien, yo quiero que me vaya también muy bien y aprendo de esto. Creo que esta parte de normalizar en el sentido de decir, me da gusto que pasó porque probablemente ya no estaban bien los dos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sería eso. Moni, ¿cómo está tu agenda? ¿Cómo estás ahorita trabajando? ¿Cómo estás de pacientes particulares? ¿La tienes abierta? ¿A qué me refiero? Si alguien que está viendo esto, que está escuchando, quiere comunicarse con Moni, tener una sesión de psicología, ¿tienes posibilidad? ¿Tienes agenda abierta? ¿Sí? ¿No? Ok, es un poquito complejo porque sí la tengo un poquito apretada. Sí. Sí tengo muchos pacientes por fuera desde la parte privada. Evidentemente yo estoy en una clínica virtual y pues eso genera que pues esté un poquito más saturada, pero al final trato de buscar siempre esos espacios. Sí. Ahorita igual para las personitas que nos estén viendo y nos estén escuchando, estoy por terminar también un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria. Buenísimo. Y creo que desde ahí también enfocarnos un poquito más, ¿no? La agenda, buscamos la forma o inclusive algo que también es muy importante desde la parte profesional, el poder aceptar y decir, no puedo, pero te recomiendo. Ok. ¿No? Si tenemos esas herramientas, creo que se vale. Y pues sí, evidentemente sin ningún problema. Y si no se puede, bueno, se canaliza con alguien más. Perfecto. Moni, ¿dónde te pueden encontrar? Instagram, LinkedIn, ¿cómo te buscamos? Híjole, pues la verdad es que no tengo redes sociales tal cual desde la parte profesional. Estoy justamente en iniciarlas. Pero lo más seguro porque antes de poder iniciar en esta parte de la clínica en donde yo me encuentro, realmente el consultorio se llama Atención Psicológica Ave Félix. Ok. Entonces, probablemente en las redes sociales me puedan encontrar de esa forma. ¿Así lo encontramos en Facebook? Ajá, en Facebook, Instagram. Okay. Y lo más seguro es que sea más en Instagram. En Facebook lo dudo mucho, pero más en Instagram que se pueda dar. Ok, vamos a poner de todos modos las redes sociales en la parte de abajo para que te puedan contactar. Si hay algún espacio contigo, qué genial. Yo la verdad es que recomiendo mucho una sesión con Moni. A mí en lo personal sí me ha cambiado mucho de lo que yo estaba pensando, de lo que yo tenía como idea de lo que era la psicología y cómo el avance emocional y la mejora hacia la vida se ha dado de manera paulatina y para mejor. Entonces sí recomiendo mucho. Y la otra es, si no podemos contigo, pues como bien lo mencionas, Claro. Nos recomiendas con alguien más. Y de pronto ahí manden un mensajito a Moni y vengo, oye, te escuché en el podcast con Dani. Y ya ahí, a ver qué podemos hacer, ¿va? Por supuesto, claro Moni, que sí. muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un placer. Muchísimas gracias a ti. El placer es mío. Gracias.